Memo Moreno, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Memo. Y reflexión total, aplicaciones. Ángulo límite es el ángulo de incidencia que corresponde a uno de reflexión de 90 grados. Al rayo A normal corresponde el refractado A' normal. Al B el B', apartado de la normal más que el incidente. A C el C', rasante a la superficie. El ángulo de incidencia I al que corresponde el refractado A'SC' es igual a 90 grados. Es el ángulo límite. A un rayo D que incide con ángulo mayor que el límite no corresponde rayo refractado, reflejándose en la superficie de separación de los dos medios y verificando el fenómeno de la reflexión total, llamado así porque toda la intensidad del rayo incidente la contiene el rayo reflejado, a diferencia de los rayos que inciden con ángulo igual o menor que el límite, cuya intensidad se reparte entre el refractado B' y el reflejado B segunda, supongo, Evi de prima. puntos, de puntos en la figura. Aquí lo estamos viendo, miren. Si tengo un rayo A' su rayo refractado. B, que tiene un ángulo E, me genera este ángulo B' con un ángulo E', pero si se fijan, nunca pasa de los 90 grados. Igual con el ángulo C, genera un ángulo C precisamente rasante a la superficie, que este es el ángulo de incidencia, más bien es I que L, es una L. Y por lo tanto, en ese momento, el ángulo A, S, C', A', es de 90 grados. Y esto nos está diciendo que el ángulo de incidencia I nos genera el rayo refractado que está aquí, precisamente. ¿A qué se refiere? Para tener refracción, tenemos que tener un ángulo límite de 90 grados. A partir de 90 grados, ya no va a ser refracción. Como se ve en el vector D, va a ser reflexión. O sea que va a rebotar en la superficie y se va a ver en el punto D'. Igualmente, si B supera ese ángulo, se genera el ángulo B' y C también supera el límite de 90 grados, se genera este C'. O sea, ya se están reflejando los rayos en vez de refractarse. De eso nos está hablando precisamente. Por eso hay un ángulo límite que es de 90 grados máximo. Después de 90 grados ya no va a ser refracción, va a ser reflexión. Lupita, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Sí, para que se verifique el fenómeno de la reflexión total son necesarias dos condiciones: que la luz vaya en un medio más hacia otro menos refringente y que incida con un ángulo mayor que el límite. La ley general de la refracción aplicada en el caso que E sea el ángulo límite y en consecuencia E' sea igual a 90 grados. Se transforma en n seno de L y n' igual a seno de L igual a n' sobre n. La reflexión total tiene muchas aplicaciones. Así, por ejemplo, el prisma de reflexión total es utilizado en diversos instrumentos ópticos como el periscopio, los prismáticos, etc. Consiste en un prisma isósceles rectangular de un vidrio cuyo ángulo límite sea menor que 45 grados. Y eso es lo que están utilizando precisamente. ¿Se observan? Entra aquí el haz de luz con la normal. Este es el vector normal a la superficie donde incide, que es un ángulo de 45 grados. Se refleja, llega a este otro punto del prisma, que también aquí este es el vector normal, que es de 90 grados. Y con respecto a ese vector normal tiene un ángulo de 45 y se vuelve a reflejar.
O sea que aquí puede estar un ojo viendo y aquí puede ver la salida otra persona. Por eso hablan de los instrumentos ópticos como el periscopio. ¿Qué es el periscopio, jóvenes? Es el que utilizan los submarinos principalmente. Efectivamente, ese es el periscopio. Y por eso usan precisamente el ángulo de reflexión total. Dice que la luz vaya en un medio más hacia otro medio menos refringente. ¿Qué se referirá con este concepto? ¿Qué podrá ser, jóvenes? ¿Como refractante? Algo así, pero ¿de qué manera lo puedes explicar? Busquen la definición. Aprovechen la tecnología que tienen al alcance de su mano. Entonces, ¿qué es refringente? En definición dice que refracta la luz. Cuerpo que refracta la luz. ¿Perdón? Que refracta la luz. Un punto que refracta la Entonces, luz. que la refracte menos, estamos de acuerdo. Ujú. O sea, que no sea tanto su refracción. Por eso utilizamos el prisma de reflexión total para estar analizando ese tipo de situaciones, utilizarlos en diferentes instrumentos ópticos. Entonces, ese es el fenómeno de reflexión total. Y se calcula que el seno del ángulo L es igual a n' entre n. ¿Qué se refiere? Que estamos hablando de un medio que tiene un índice de refracción de n' y el otro de n, precisamente. Muchas gracias, Lupita. Continuamos con Luis Manuel Arteaga. Sí. Las fibras ópticas son otra aplicación de la reflexión total. Se fabrican con vidrios y plásticos de alto índice de refracción y de un diámetro de unos pocos micrómetros. La figura nos hace comprender su fundamento. La luz penetra normalmente a la superficie extrema plana, quedando atrapada en su interior. Si el rayo incidente en sus múltiples reflexiones con las paredes sufre el fenómeno de reflexión total, hasta salir por el otro extremo plano. Estas fibras se agrupan en manojos flexibles, formados por agrupaciones de estas para formar lo que llamamos un tubo de luz, pudiéndose transmitir la luz a través de él rodeando obstáculos y a distancias muy largas, casi sin pérdidas. En su formación debe cada fibra aislarse ópticamente, mediante un recubrimiento muy fino de un material cuyo índice de refracción sea menor que el de la fibra, y colocándolas de forma que queden paralelas entre sí. Entonces, estos estudios de la óptica generó la fibra óptica. ¿Cuántos de ustedes no tienen internet y que les dicen que el internet es por fibra óptica? Y se refiere a esto. En algunos casos, la pérdida literalmente es cero de la transmisión de datos a través de la fibra óptica. ¿Por qué razón? Porque el rayo, como lo ven aquí, se va refractando constantemente y no está perdiendo energía. Esa es la ventaja de la fibra óptica. Y la velocidad pues, con la que se maneja es la velocidad de la luz. Por esa razón, algunos servicios les comentan que a través del uso de la fibra óptica, su velocidad de internet va a mejorar.
Incluso cuando estén manejando servidores y demás, se van a dar cuenta que van a utilizar fibra óptica de un switch a otro switch, aunque es pequeña, pero para mejorar la velocidad de transmisión de la información. Por esa razón, la óptica geométrica y su estudio tiene análisis o tiene aplicaciones en las fibras ópticas y en los cables de fibras ópticas. ¿Alguno de ustedes les tocó la caída del servidor del TEC hace, pónganle un poquito más de medio año, donde estuvo el TEC literalmente como un día o 2 días sin su servicio, sin la página del TEC, sin el SGE y todo eso? Sí. Comentaban que cerca de ahí una máquina trozó la fibra óptica y ya es más delicado el manejo de fibras ópticas para repararlos. Los cables de alguna manera, porque todos los cables tienen una resistencia natural al flujo de la corriente eléctrica y eso consume un poco de la corriente y van disminuyendo y demás. Tiene sus que veres, pero son útiles para largas distancias. Pero la mejor es la fibra óptica. Pero ahí sí, como son de cristal o son de plástico, ya es un poquito más complicado. El manejo es mucho más delicado, pero la ganancia que tienen al transmitir los datos es mucho más alta que un cable común y corriente. ¿Alguno de ustedes ya está trabajando en algo que tenga que ver con su carrera o todavía no? Por mi parte aún no. ¿Mande? No. ¿No? Ya les tocarán prácticas con switches y con el uso de fibra óptica. Me tocó manejar hace muchísimo tiempo el diagnóstico de un switch que tenía un procesador que nos manejaba 24 puertos y utilizaba transceivers, que eran transmisores, que manejaban cables de fibra óptica y lo tenían precisamente para que el switch pudiera manejar toda esa información a través de fibra óptica a unas muy altas velocidades. Era un switch con 24 puertos, precisamente. Y el procesador era muy bueno. No recuerdo la marca, pero no era una marca conocida como Intel y todo eso. Pero sí era un procesador muy especial. Lo único que sí me acuerdo que tenía el nombre de Poseidón y costaba alrededor de $240 cada procesador. Sí, era bastante caro, pero era muy bueno para manejar la fibra óptica. Luis García. En medicina tiene su aplicación, ya que por su reflexibilidad pueden transmitir imágenes muy claras del interior del cuerpo humano, como los llamados bron- broncoscopios, citoscopios, microscopios hipodérmicos, etc. Todos ellos construidos con estas fibras. Los refractómetros son aparatos que sirven para medir el índice de refracción de un cuerpo transparente, de cuerpos transparentes. Su fundamento es: se ilumina por el sector AB una semisfera de vidrio con rayos que inciden en direcciones radiales. La figura. En su cara plana se ha colocado una gota de líquido cuyo índice de refracción se trata de medir y que es de menor refringencia que el vidrio de la semisfera. Muy bien. Si algún día a alguien le hacen una endoscopía, utilizan fibra óptica para hacerlo, o los broncoscopios también precisamente. Esto es para los bronquios, pero también utilizan un aparato muy parecido para ver la tráquea, el estómago, que es la endoscopía. Y precisamente utilizan un aparato que tiene una pieza de metal y dentro de la pieza de metal viene una fibra óptica. Y ahí con eso pueden meter una cámara que está enviando y recibiendo y pueden ver cómo están por dentro. Ahora sí, las anginas, que son las amígdalas, el esófago, incluso el estómago para detectar alguna úlcera o algún problema. También en los microscopios hipodérmicos se utilizan mucho y algunas otras aplicaciones de medicina.
Y este es un refractómetro, precisamente, que como lo dice su nombre, miden la refracción. O sea, entre este segmento aplican un rayo de luz, pasa esta esfera de cristal, llega a esta gota de líquido, que el índice de refracción N' es menor que N, que es el de la esfera. Y aquí miren, están midiendo en este sector el ángulo de incidencia y el ángulo del rayo refractado, que lo encontrarían de aquí a aquí, que esto pudiéramos decir que es S'. Y de aquí a aquí sería el ángulo E. Este tiene un índice de refracción N y este sería de esta gotita N', precisamente. Luis Fernando, por favor, ¿me ayuda con la lectura? Sí, claro, por favor. Los rayos correspondientes a la región AC, por incidir con un ángulo mayor que el límite, sufren la reflexión total. Perdón. Los que inciden con menor ángulo, de C a B, en parte se refractan y en parte se reflejan. De vuelta. Al observar con un anteojo la región B, C', se ven dos regiones distintamente iluminadas. La BL, más oscura, y la LC', más luminosa, netamente separadas entre sí. La medida del ángulo al ángulo límite, como se ha de cumplir, n seno de L es igual a n' seno de 90 grados. Por lo tanto, n' es igual a n por seno de L. Si n, índice de refracción del vidrio de la semiesfera, no se conoce, se hace una prueba de determinación en la que el medio 2 es el aire. Ok. Entonces, volvemos a lo mismo. Si ustedes están analizando el ángulo AC, este ángulo que está aquí, que es mayor al del índice de refracción, entonces los rayos, en este caso, se reflejan, o sea, llega al ángulo y el rayo sale por este lado. No va a atravesar la semiesfera y no la voy a ver aquí. Pero si caen entre este otro ángulo de segmento, ahora sí se reflejan. Lo que decía que de B a L, esta zona es mucho más oscura para el refractómetro, pero de L a C' ya es más iluminada, ya lo pueden apreciar de mejor manera. Entonces, con este aparato podemos medir el ángulo y los índices de refracción. Y como lo comenta correctamente, si el índice de refracción de este vidrio, de esta semiesfera, no se conoce, se considera que este medio es el aire, no la gota. ¿Ok? Muchas gracias. Jorge Antonio, ¿me ayuda, por favor? Refracción en superficies planas. El dioptrio plano es una superficie plana que separa dos medios transparentes de distinta refrigencia. Un dioptrino plano forma imágenes virtuales de los objetos reales, figura. Las imágenes se ven a menor distancia de la superficie que la distancia real del objeto. Si el medio de observación es el menos refringente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Un dioptrio plano. Analizamos el vector O y estamos viendo que hay una distancia con respecto a la salida del dioptrio plano y también S y S'. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cómo se refracta el rayo, porque el ángulo es menor, el de E, por lo tanto el rayo se refracta. Si este ángulo fuera mucho mayor, se reflejaría y tendríamos algo así de salida. O sea, sería aquí N' y sería B, precisamente.
Liliana, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Sí. Un bastón introducido en agua se ve torcido por un observador cuyo ojo está en la posición indicada en la figura. El extremo que está en O parece estar en O'. Si la observación se hace desde el medio más refringente, mirar objetos situados en el aire desde dentro del agua. Las imágenes se forman más distanciadas de la superficie que el objeto. Ujú. Ok. Entonces, esto es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que pasa usualmente? Entra un objeto al agua y el objeto se ve que se deforma, o sea, se forma este ángulo con respecto al agua y al aire. Por esa razón lo vemos un poquito torcido cuando ponen un bastón dentro del agua, su misma mano dentro del agua, y en vez de que lo viéramos en O, el objeto se percibe en O', precisamente. Y aquí también sucede con esto, que la imagen O' está más alejada de la superficie de separación de O, precisamente. Y esto se da cuando el índice de refracción del dioptrio es mayor que cuando está en contacto. Pudiera ser aire, pudiera ser agua, pudiera ser otro elemento, precisamente. Josué, Daniel, por favor, me ayuda con la lectura. Sí. Paso de la luz a través de láminas de caras planas y paralelas. Supongamos un rayo de luz que atraviesa una lámina de vidrio de caras paralelas, limitadas por medio de índices de refracción N1, N2 y N3. Se habrá de cumplir N1 seno de E subíndice 1 es igual a N subíndice 2 por seno de E a E' y N2 por seno de E' subíndice 2. Es igual a N subíndice 3 seno por E de subíndice 2, pero como E' subíndice 1 es igual a E' subíndice 2, alternos internos, se cumple que N1 por seno de E subíndice 1 es igual a N subíndice 3 por seno de E subíndice 2. Si los medios exteriores en contacto con las caras son idénticos, aire, por ejemplo, al ser N subíndice 1 es igual a N subíndice 3, por lo tanto, seno de E subíndice 1 es igual a seno de E subíndice 2 y, puesto que los ángulos son agudos, E subíndice 1 es igual a E subíndice 2. El rayo emergente es paralelo al incidente si los medios en contacto con las caras de la lámina son idénticas. El rayo incidente sufre que tal caso un desplazamiento de D paralelamente a sí mismo, que es directamente proporcional al espesor E de la lámina, crece con el ángulo de incidencia y varía con los índices de refracción. D es igual a F por E subíndice 1, N subíndice 1 y N subíndice 2. Lo que estamos viendo es precisamente, que estamos diciendo que está un vector, un índice de refracción N1, que es esta superficie, e incide este rayo con un ángulo E1. Y eso es igual precisamente al índice de refracción N2, que es el de la lámina, por el ángulo E', que está aquí, que es este ángulo que están observando. Y después ese mismo rayo vuelve a salir y es igual a N2, índice de refracción 2, seno de E2', que es este que estamos analizando aquí, este ángulo. Pero también estamos analizando, ojo, este es el primer ángulo y se refracta, estamos de acuerdo. Entra aquí este rayo y se refracta aquí con estas características. Y hay otra igualdad que me dice que este ángulo, E2', pertenece a este 2 porque es otra vez vuelvo a analizar desde este punto el rayo y se va a refractar de N2 a N3.
Primero analizamos de 1,1 a N2, ¿estamos de acuerdo? De este punto a este punto, ¿cómo se comporta? Pero también analizamos este rayo que está aquí ya refractado con respecto a la salida de esto precisamente. Por eso nos hace esta relación de que N1 por el seno de E31 es igual a N3 seno de E2. Primero analizamos este segmento de aquí, que es esta ecuación que está aquí. Y luego analizamos este otro segmento con esta segunda ecuación. Y aquí estamos diciendo que E1' y E2', estos ángulos que están aquí, son alternos internos, son el mismo ángulo. Por lo tanto, pueden decir que N1 seno de E1 es igual a N3 seno de E2. O sea que este que está aquí es igual a este que está aquí. Es exactamente el mismo rayo. Es lo que nos está diciendo esa igualdad. Y más, si dice que aquí es aire, N1 y N3 también es aire, entonces N1 y N3 son iguales. O sea, el seno del ángulo E1 de entrada es igual al seno del ángulo de 2 de salida. Por lo tanto, podemos decir que el E1, que es este ángulo, es exactamente el mismo ángulo que E2. Es Alternos sacándolo internos. por... sí, externos e internos, ¿no? O sea, que lo podemos sacar así. Es lo único que está diciendo ahorita precisamente que son ángulos iguales. Precisamente, eso es lo que nos está diciendo esto. De alguna manera, matemáticamente se está comprobando que este ángulo E1 es igual a este ángulo E2. Siempre y cuando este índice de refracción y este índice de refracción son exactamente iguales. Si no son iguales, ya no se cumple esto que estamos analizando. Y vuelvo a decir, este rayo que está aquí, este segmento que está aquí, se analiza con esta ecuación en color verde. Y este de E2 a este de salida se analiza con la ecuación que está de color café. Son comprobaciones matemáticas lo que estamos viendo para que al final de cuentas que se den cuenta que si un rayo entra con un ángulo de 35 grados, pasa la lámina y va a tener una salida con un ángulo de 35 grados con respecto a la normal, ¿eh? Pero acuérdense que aquí el ángulo se mediría hasta acá. Se mediría de aquí a aquí. Pero aquí lo que me interesa es conocer la normal y ver que este ángulo tomando la normal es igual a este ángulo también tomando la normal de la superficie de incidencia con el rayo. José Carlos. En efecto, de la figura se obtiene D es igual a S de S', seno de E subíndice 2, menos E', subíndice 2, es igual a E sobre coseno de E', subíndice 1, seno de E subíndice 3, menos E', subíndice 1. Y teniendo en cuenta la ley de refracción N1, N subíndice 1 seno de E subíndice 1 es igual a N2 subíndice seno de E' menos subíndice 1. Se obtiene después de desarrollo del anterior. D es igual a E seno de E subíndice 1, 1 menos raíz de N cuadrada subíndice 1 menos N cuadrada subíndice 1 seno al cuadrado de E1 sobre raíz cuadrada de N subíndice 2 elevado a 2 menos N cuadrada subíndice 1 seno cuadrado de E subíndice 1. Un caso particular interesante es la mancha de luz en la piedra de las láminas paralelas del índice de refracción descendente. La luz procedente del punto P en la figura
Al pasar del medio A a otro medio refringente B, se aleja de la normal. La luz pasa a sucesivos medios alejándose en todos de ellos de la normal y rebasando el ángulo límite de una de las superficies de separación. Sufre la reflexión total retornando en orden inverso por los distintos medios, acercándose a la normal en la nueva refracción. A final de cuentas, todo este rollo matemático y descomposición y ajuste es para calcular una distancia de, ¿qué es esta distancia, jóvenes? Se fijan, a pesar de que el rayo incidente entra con un ángulo E1 a la normal en una distancia S y sale en S' con un ángulo E2 que es igual al ángulo E1 con el vector normal primo, o sea, con este segundo vector normal de referencia. Y lo único que estamos haciendo es calcular la distancia de este punto a este punto, tomando el índice de refracción N1 y el índice de refracción de la lámina. Si este fuera el aire, este sería de la lámina, nada más. ¿Qué significa? Que entra precisamente el rayo en este punto y sale, y no sale directamente en el punto correspondiente, sino una distancia más separada, que es de aquí a aquí. También es otra distancia que estamos viendo, y esta es la distancia que se calcula entre el ángulo de entrada y el ángulo de salida. Esta es la distancia que me está interesando conocer. Es como si originalmente el rayo viniera por aquí, el rayo de luz, entrar aquí y saliera directamente aquí, o sea, fuera completamente lineal. Pero sabemos que cuando entra a una superficie no es completamente lineal, siempre se refracta. ¿Cuánto se refracta? Este ángulo, dependiendo de este índice de refracción. Es como si aquí tuviera el ojo y aquí estuviera observando el rayo así directo y saliera, pero en la realidad no lo hace. El rayo entra más arriba, pero sale más abajo, precisamente. Y aquí está la figura, precisamente que estaban hablando, la mancha de luz en una pila de láminas paralelas. Cuando pasa del medio A otros medios menos refringentes, aquí está viendo el ojo del observador, que está a la altura de A, va pasando precisamente, se aleja de la normal, y la luz pasa a sucesivos medios alejándose y rebasando el ángulo límite. En vez de verlo aquí abajo, vemos la figura aquí. Como cuando van al desierto y a lo lejos ven como si estuvieran viendo agua. El ángulo de observación es mucho mayor y en vez de ver la luz como si fuera un medio o como si entrara al agua y lo vieran en la parte de abajo, se está reflejando en la parte de arriba. Precisamente.